Bienvenidos a todos, muchas gracias por estar aquí en nuestra actividad mensual del taller. En esta ocasión tenemos el gusto de tener a Paulina Palacios con nosotros, quien nos va a hablar sobre prejuicios hechos teoría. Y bueno, la escucharemos con mucha atención para poder participar y poder trabajar con ella este rato que nos está dando. Carlos nos va a hacer favor de presentarla. Pues ya no sé cómo hacerlo, pues. En norteño. Hola, buenas tardes a todos. Hola, 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 Omar, ¿cómo ¿qué estás? tal? ¿Cómo están? Estoy manejando, entonces no puedo prender mi cámara, pero un gusto saludarlos. Igualmente. Igualmente, Omar. Este, bueno, que a petición de Paulina, que nos da muchísimo gusto que haya aceptado esta invitación que le hicimos, pues es muy modesta porque no hace falta, vaya, ponerle más prenombres a Paulina, prenombres que podrían ser doctora, maestra, licenciada, como suelen ser las presentaciones. Paulina es Paulina y sí, es de allá de Nuevo León, por eso, Soy de Durango, Carlos. Estudié en Nuevo León. bueno, de Durango, Neoleón, citadín, ciudad mexicanito, algo así habría que decirlo. Pero bueno, se formó en licenciatura en psicología en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Luego se incluyó en el Círculo Psicoanalítico Mexicano para su formación, donde tuve el gusto de conocerla. Ahí hizo bastante fama, por su brillante trayectoria, que luego, por supuesto, ha desplegado en otros lugares, entre los cuales está la Sociedad Psicoanalítica de México, allá en la Ciudad de México, de la que es miembro titular y es docente de esa institución. Y hasta ahí me callo para la presentación de Paulina y mejor la escuchamos. Gracias, Carlos. Ay, Paulina, pues un gusto estar aquí con ustedes. qué Me da bueno. gusto verlos a todos. Gracias, Paulina, igual. A ver, pues preparé un texto que espero nos dé como para platicar. Es sobre temas que me han gustado desde que inicié, desde que me picó el bicho del psicoanálisis. Y lo titulé así, Prejuicios hechos teoría. En realidad está inspirado por una carta que Freud escribió en 1935 a una madre americana respecto a la homosexualidad de su hijo, y como un pretítulo había sido como vicios y degradaciones de la teoría psicoanalítica, pensando en que es como Freud en ese momento se refirió a no hablar así de la homosexualidad, ¿no? Que no era ni un vicio ni una degradación, ¿no? Entonces, desde hace algunos años, mis principales líneas de interés dentro de nuestra disciplina han versado sobre género y sexualidad. Ha sido un tema que me ha gustado desde siempre, enmarcados dentro del contexto de la historia del movimiento psicoanalítico, ¿no? Entonces, si les parece, empezamos. Si en algún momento no se escucha bien o algo, por favor, interrúmpanme para corregir lo que haya que corregir. Heredera de mujeres progresistas del siglo XX, la consigna feminista de lo personal es político ha sido parte de mis grandes referentes desde niña. La idea de que la teorización sobre nuestras realidades puede ser científicamente neutra y estar divorciada de los contextos en la que es formulada me parece uno de los más graves errores en los que podemos caer como académicos. La misma historia de las ciencias muestra, de manera amplia y diversa, cómo nuestras propias posturas epistémicas. ¿No me están escuchando? Dice, hay un problema con el audio. Te escucho, yo te escucho bien, ¿eh? Perfecto. Ah, bueno, okay, Jorge, voy a ¿tú qué seguir. problema sientes? Bueno, yo escucho, espero no ser yo el que tenga el problema. Escucho como borrosa la voz de Paulina. Si los otros lo escuchan bien, entonces mi problema, no se preocupen, por favor. Bueno, hay que ver los demás qué dicen. Ya Omar dijo que escucha bien. Hermi, Rosalía, ¿tú, Carlos? Sí, también.
Ok, aunque los otros no han contestado, Jorge, parece que eres tú. Si quieres entrar, salir y volver a entrarte para que a la mejor mejore, ¿vale? Ya listo. ¿Continúa? Sí, por Entonces, favor. va, ok. La misma historia de las ciencias muestra de manera amplia y diversa cómo nuestras propias posturas epistémicas, sean conscientes o no, permean nuestra manera de interpretar lo que vemos. Con referencias que podrían ir desde la física hasta el psicoanálisis, escojo una que nos llega de un libro titulado Braiding Sweetgrass, de Robin Wall Kimmerer, donde escribe sobre la biología y el comportamiento animal, para así intentar redondear con un ejemplo un tema en el que los filósofos de la ciencia pueden gastar su vida productiva entera. Cuando científicos occidentales quisieron estudiar cómo los venados es que toman decisiones, fueron y los observaron durante un tiempo. Lo que vieron fue que después de un periodo de estar en un lugar, el ciervo más grande arrancaba hacia una nueva dirección y todos los demás venados en grupo lo seguían. Los científicos interpretaron lo anterior como que un venado era el líder, el famoso macho alfa. Se postuló entonces que ese ciervo tomaba decisiones por la manada y esta interpretación se convirtió en el estándar científico durante décadas. Todos estuvieron de acuerdo en que los ciervos tenían un líder y a la usanza de la ciencia empírica, otros equipos replicaron los resultados de esa investigación. Después de un tiempo, un nuevo equipo intentó replicar los resultados y no lo logró. Esta vez, la unidad era dirigida por un grupo de mujeres. Todos los demás investigadores habían sido hombres y blancos. Las científicas observaron que durante aproximadamente la hora anterior a la decisión del venado entendido como alfa, todos los demás venados del grupo detenían lo que estuvieran haciendo para levantar la vista y mirar hacia alguna dirección, señalando una de las posibles rutas que querían seguir. Una vez que entre el 65 y el 75% de los ciervos levantaban la mirada hacia un mismo lado, entonces el ciervo grande arrancaba hacia allá. El nuevo equipo de investigación postuló que ese venado no estaba tomando una decisión, estaba más bien contando votos. Los otros venados no lo seguían porque ese venado fuera el jefe, lo seguían porque era parte del trabajo de aquel venado representar la decisión grupal ya tomada. Así, nuestras queridas investigadoras descubrieron que los venados, al igual que los lobos y los humanos, no tienen alfa. Espero que con este ejemplo leamos claramente cómo nuestra visión del mundo da forma a lo que vemos y a lo que interpretamos. A riesgo de decir una obviedad, nuestra disciplina no está exenta de que las posturas personales y por lo tanto políticas de los analistas faciliten o bien obturen la escucha, el trabajo, la interpretación y posterior teorización de nuestra clínica. Dicho de otro modo, la producción de teoría psicoanalítica no se puede separar de los contextos políticos, culturales y personales en la que es formulada, y uno de los riesgos de no tomar lo anterior en cuenta o de reducir el término político y entenderlo como sinónimo de lo partidista o lo electoral es que terminemos por, y citando a Jorge Reiter en su libro titulado Edipo Gay, naturalizar y universalizar lo que en realidad es construido, histórico y contingente. Con esta introducción aclaro lo siguiente. Es intención del presente trabajo argumentar que los psicoanálisis clásicos y hegemónicos han cometido y siguen cometiendo graves errores en su teorización respecto a los temas de género y sexualidad, sobre todo cuando teorizan, aquello que no cae bajo el modelo del varón mainstream, es decir, que además debe ser lo más blanquito posible y poseer una masculinidad tradicional, logrando así, en un primer paso, reducir y en un segundo generalizar y universalizar el término de lo humano, aquí siguiendo a Judith Butler, habiendo salido en un inicio de solo esta parte de la población. Para intentar lograr mi objetivo, tomaré en parte el recorrido que he hecho de lo que la teoría psicoanalítica oficial ha estipulado sobre minorías con obvias intersecciones entre sí, las mujeres y las personas no cis heterosexuales. Las mujeres. Tomo primero y de nuevo ejemplos exteriores a nuestra disciplina. Durante siglos, las mujeres en su mayoría hemos sido excluidas como objetos de investigación científica, siendo los hombres la opción predeterminada tanto en investigaciones con animales como con humanos. Lo anterior se debía a que se creía o se cree que las fluctuaciones hormonales nos hacían demasiado impredecibles y por lo tanto
tornaba los experimentos complicados, costosos y laboriosos. Para sorpresa de muchos, un estudio que realizó un equipo de la Universidad Northwestern ahora en 2023, que utilizó un software de aprendizaje automático para rastrear el comportamiento de los ratones segundo a segundo, descubrió que son los ratones macho los que muestran un comportamiento más errático que las hembras. Si bien desde la década de 1990 este sesgo de tomar al macho como default comenzó a desaparecer, sigue teniendo un costo bastante elevado para las mujeres. Las últimas cifras sugieren que a las mujeres se nos diagnostica significativamente más tarde que a los hombres en más de 700 enfermedades. Y a diferencia de nuestros congéneres en algunos casos, esperamos hasta 10 años para obtener un diagnóstico atinado. Tenemos más probabilidades de morir de ataques cardíacos porque nuestros signos y síntomas tienden a ser diferentes a los estandarizados por el varón. Reaccionar mal a medicamentos recetados, porque se toma en cuenta al varón, y que los médicos desestimen y descalifiquen nuestro dolor y nuestros síntomas. Un segundo ejemplo. No es sino hasta 2022 que un equipo de ingenieros en Suecia, liderados por la doctora Astrid Linder, construyeron la primera muñeca para prueba de choques automovilísticos. En efecto, y desde que han existido, todos los crash test dummies habían sido hechos a partir de modelos anatómicos masculinos. Está demostrado que este sesgo sigue colocando a las mujeres en un riesgo significativo al aumentar un 17% la probabilidad de morir en un accidente automovilístico y un 73% de sufrir lesiones graves en una colisión frontal. Como mujeres, estamos acostumbradas a ser habladas, silenciadas y teorizadas por los otros. Nuestra disciplina no ha sido la excepción. Nos dice Emile Dioblechmar en su texto sobre la sexualidad femenina, y cito: las mujeres como objeto de conocimiento para el psicoanálisis fueron por mucho tiempo un discurso masculino sobre la mujer y la sexualidad femenina. Las teorías clásicas fueron también durante mucho tiempo terreno exclusivo de la mirada masculina, o el gaze, como se dice en inglés, ¿no? Para adentrarnos un poco más en el postulado que acabo de citar, les invito a acompañarme en un pequeño recorrido por la historia de una de las mujeres infames de la historia del movimiento psicoanalítico, Ida Bauer. Dora. Dora es tal vez el caso freudiano privilegiado para ejemplificar el sexismo inherente a la cultura occidental, coagulado en una Viena finisecular que denigraba tanto su feminidad como su judeidad. Aquí hago un pequeño paréntesis. La realidad creo que no puede ser pensada sin interseccionalidad, por eso rescato tanto su feminidad como su judeidad, ¿no? Pero volviendo a Dora. Sabemos que ella tenía muy poca, si es que alguna, posibilidad de actividad independiente. Como mujer, estaba estrictamente vigilada por su familia, tanto en actividades cotidianas como en agencia subjetiva. Lúcidamente, lo que ahora consideraríamos era un adolescente, llegó a la conclusión de que estaba siendo usada como peón en un juego entre su padre y el señor K, y tuvo muy claro que la demanda de tratamiento del padre hacia el profesor Freud era que la hiciera entrar en razón y que aceptara las condiciones del intercambio. Todos sabemos que Dora abandonó el tratamiento en los albores del siglo XX y que Freud señaló la transferencia como razón. No es sino hasta los 70 del siglo pasado que varias autoras señalaron que más que transferencia había sido su revés, la contratransferencia. Las razones que explican el fracaso en el enfoque de Freud son, creo, evidentemente sexistas. Freud adoptó una postura autoritaria con Dora y participó en un juego de poder masculino entre el padre de Dora y el señor K. La solución propuesta repetidamente por Freud ante el dilema de Dora fue que su padre, al divorciarse de su madre, se casara con la señora K, mientras invitaba a Dora a aceptar las avanzadas amorosas del señor K. Esta sugerencia freudiana evoca la solución que el pequeño Juanito dio cuando su padre le preguntó qué haría si pudiese quedarse con su madre como pareja. Expresando una naturalidad sorprendente, el pequeño Hans contestó algo así como: ay papá, pues si yo me quedo con mi mamá, tú te vas con tu mamá y todos quedamos bien contentos. La promesa de ese amor romántico ofrecido por el señor K, demandado por el padre de Dora y sugerido por el mismo Freud, representaba básicamente la promesa de amar a cambio de seguir siendo gobernada. Ante semejante opción, nuestra adolescente finisecular se rebeló. María Ramas, en su texto Freud's Dora, Dora's Hysteria, propone que la convicción inconsciente de Dora, al igual que muchas mujeres de esa época, era que la feminidad, la sumisión y la humillación estaban interconectadas, se convertían en conceptos equivalentes.
Dado que el mismo Freud era parte de esa estructura cultural y compartía esta creencia, su postura solo llevó a intensificar el problema y el tratamiento solo pudo terminar como terminó. Varios años después, Freud concluyó un final feliz para Dora al enterarse que se había casado y que había dado a luz a un hijo varón. Hace tiempo, cuando comenté estos puntos con un colega y al sentir herida la figura del padre del psicoanálisis, rápidamente me comentó, bueno, pero pues si le pasó a Freud, nos puede pasar a todos. Además, no podemos culparlo por reaccionar así en la época en la que le tocó vivir. A lo anterior yo respondí, exactamente de eso estoy hablando. Como psicoanalistas, debemos siempre preguntarnos sobre nuestras complicidades e implicaciones en las diversas lógicas e instrumentos de poder, con la apuesta de que nuestra participación, implícita o explícita, no obture nuestra capacidad para escuchar la verdad de nuestros semejantes. Por supuesto que como analistas trabajamos con lo intrapsíquico y es nuestra apuesta echar luz sobre el territorio de la mente. Sin embargo, un grave peligro ético de nuestra tarea es cuando el psicoanalista convierte la realidad de la realidad psíquica, por decirlo de alguna manera, en un silencio forzado sobre lo traumático. Jurarnos en salud afirmando que nuestra escucha es neutra, nuestra postura abstinente y que cuando se inicia una sesión analítica la cuestión política queda del otro lado de la puerta, implica que de arranque cerramos una oreja. Utilizar el argumento de la exclusividad de lo intrapsíquico representa en el mejor de los casos una gran ingenuidad. Incluso desde los albores del movimiento psicoanalítico y sobre todo a la mitad del siglo XX y hasta ahora, grandes analistas nos han mostrado que no somos una pantalla en blanco que solo refleja lo que le es proyectado. Cada dupla analítica se construye con las subjetividades de ambos participantes en un vínculo compartido e interrelacionado, donde factores intra, trans e intersubjetivos están siempre en el campo de juego. Cerrar nuestra escucha a elementos tan básicos e importantes como lo que denominamos raza, clase, origen étnico, religión, orientación sexual, sexo asignado al nacer, color de piel, etc., representa negar que trabajamos con aparatos psíquicos vivos y abiertos, como diría Alejandro Salamonovitz, y que somos aquello en lo que nos convertimos en relación con el tiempo, con los otros, con lo que nos han dicho, cómo nos han dado nombre y cómo hemos llegado a vivir en un mundo de forma encarnada. Ni el ser humano ni la relación analítica se hacen en vacío. El negar que el racismo, la desigualdad económica, la pobreza, el analfabetismo, la precariedad y el arrebato de derechos a grupos de personas posee injerencia real y constante sobre y desde nuestros consultorios, solo nos lleva a aislarnos como analistas y a continuar aislados como gremio desde nuestro privilegio. La acusación respecto a que nuestro trabajo es hacer psicoanálisis y no militancia política y afirmar que estaría en riesgo nuestra misma especificidad como disciplina, representa, creo yo, confundir la gimnasia con la magnesia, además de incurrir en la falacia de tomar la parte por el todo. Saber que los determinantes coalicionales existen y poseen injerencia sobre el vínculo analítico no significa automáticamente salir de nuestra posición analítica a recabar firmas de analizantes para la publicación de un desplegado a favor de los derechos de la mujer sobre su propio cuerpo. Sin embargo, y esta acusación que se nos hace desde la derecha, creo yo, mencionaré el ejemplo adelante de un afamado psicoanalista conservador, que en efecto fue un activista central en la propaganda anti-gay en los Estados Unidos. Para resumir, las mujeres, como grupo homogeneizado, hemos sido durante mucho tiempo catalogadas como otros peligrosos. Desafortunadamente no hemos sido las únicas. Las personas homosexuales constituyen otro ejemplo de cómo la teoría hace y es política, tanto en las publicaciones dedicadas a la población en general, como en las estipulaciones dentro de las asociaciones psicoanalíticas indicadas para la regulación de las sociedades componentes y sus miembros. Simplemente como curiosidad, aunque en realidad creo que es un indicador de lo que estoy tratando de transmitirles, es notable que durante mucho tiempo, la gran mayoría de las veces que se abordaba el tema de la homosexualidad, se centraba en la experiencia de los hombres gay, dejando de lado muchas otras formas de no cis heterosexualidad. Retomando el punto, dentro de la historia del movimiento psicoanalítico existieron posturas encontradas desde el principio respecto al ingreso o rechazo de candidatos homosexuales a las filas de las sociedades europeas. Esto es en la primera década del siglo XX. En un libro que se llama Deep Gossip, o sea, como chisme profundo, Henry Abelow fundamenta cómo las políticas de discriminación hacia candidatos homosexuales
coagulada por la IPA en la década de los 50 y los 60 del siglo pasado, se debieron a un sesgo ideológico rígido y moralizante respecto a una elección de objeto homosexual, basado en su mayoría en creencias pertenecientes a la lógica puritana anglosajona. Sin pretender recuperar todo el documento citado, acudo en lo que sigue a algunos puntos que considero relevantes para esta plática hoy con ustedes. A lo largo de su obra, Freud siempre se sostuvo en una posición, digamos que abierta. Rescato 4 ejemplos. En 1903, al ser entrevistado por un diario vienés a propósito del juicio a un profesor universitario acusado de conductas homosexuales, Freud respondió que la vida sexual de una persona no tiene lugar en las cortes, afirmando que la homosexualidad para nada representaba algún tipo de degeneración. 2. Un sobrecogedor relato de 1905 sobre un joven poeta llamado Bruno Goetz que acudió con Freud, que estaba quejado de síntomas que parecían ser melancolía. En el relato que hace Bruno sobre el viejo profesor, leemos a un Freud que no recomienda al joven analizarse al no necesitarlo solo por ser homosexual. Le aconseja nunca encerrarse ni ocultarse y ser libre, para así poder escribir más de los lindos versos que le había procurado en las cortas visitas que tuvo con Freud. Freud sostuvo, tanto en público como en privado, su posición respecto a no aceptar analizantes únicamente debido a su homosexualidad. Además, debía haber en ellos un conflicto neurótico y eran tratados bajo esta categorización. En 1930, Freud firmó una declaración pública que solicitó no criminalizar la conducta sexual entre adultos consensuantes, afirmando que, de realizarse, se estarían violando flagrantemente los derechos humanos. Añadió que justamente con este tipo de medidas se empujaba a menudo a los homosexuales hacia posturas y actitudes antisociales, y no al revés, ¿no? La declaración pública solicitó igualmente que los homosexuales tuvieran los mismos derechos que todos los demás. Finalmente, en 1935, y lo que les comentaba al principio de esta plática, ocurrió el famoso intercambio epistolar con la madre americana que le escribió preocupada por la homosexualidad de su hijo. En esta carta, Freud expuso claramente su opinión respecto a la elección de objeto homosexual. No es una ventaja, pero tampoco es algo vergonzoso, un vicio o una degradación de la vida amorosa, ni puede clasificarse como una enfermedad. Es más bien, refiere Freud, una detención en el desarrollo. Afirmó contundentemente que perseguir a alguien por su orientación sexual, además de constituir un delito, representa un acto de crueldad. Citando a Jack Drescher, Freud fue tolerante para su época. Sin embargo, aunque no consideraba enfermedad a la homosexualidad, su teoría tampoco constituyó del todo un certificado de buena salud. Llamar a alguien inmaduro en vez de enfermo no es tan ofensivo, pero ninguna de las denominaciones es particularmente respetuosa, nos dice Drescher. Posturas postfreudianas. Respecto a la aceptación o rechazo de candidatos homosexuales a las sociedades europeas, Avelov, el mismo autor, nos relata que Freud tuvo aliados dentro de sus primeros discípulos a Rank, a Sadger y a Taussig. Como buen británico, Jones apeló a la prudencia y a la postergación de la problemática, optando por un sutil no, mientras que Jung fue un ferviente opositor. Abraham, Sachs y Eitingon manifestaron su intención de reflexionar más sobre el tema. En Berlín, en el mismo tiempo, también se encontraba como miembro de aquella sociedad psicoanalítica uno de los precursores del movimiento gay y trans, Magnus Hirschfeld, que ya en 1910 abogaba por la despenalización de la homosexualidad. Lo anterior demuestra que incluso en este momento ya había posturas divergentes. Jack Drescher nos lleva hasta 1940, y cito: el desprecio de Freud por las teorías normalizadoras de la homosexualidad no hizo que no fuese retomado por el movimiento organizado que él fundó en cuanto murió. Los médicos de mediados del siglo XX basaron su práctica clínica en las aproximaciones a la homosexualidad a partir de la obra de Sándor Rado. Él sostenía que la teoría freudiana de la bisexualidad innata era errónea, que no existía la homosexualidad normal y que la heterosexualidad era la norma biológica. En la teoría de Rado, y de muchos después de él, la homosexualidad adulta es una evitación fóbica de la heterosexualidad causada por una crianza temprana e inadecuada. Aún más estigmatizante fue la postura de Charles Socarides, que por lo menos hasta 1995
afirmaba de su clínica privada una tasa de curación del magnífico 35%. Para él, la homosexualidad era una enfermedad que siempre venía acompañada de psicosis y manifestaciones maníaco-depresivas. Aclamado activista anti-gay, todavía en los 90 testificó contra los derechos civiles de las personas homosexuales en Colorado y a favor de la criminalización de la sodomía en Tennessee. La acusación que se hace regularmente hacia los psicoanalistas feministas y a los psicoanalistas queer respecto a querer hacer del psicoanálisis una militancia, me parece ha sido, por lo menos en estos casos, una flagrante proyección. Representa, como dato curioso, y perfecto ejemplo de cómo lo personal influye sobre lo que se teoriza, el saber que su hijo Richard, o sea, el hijo de Socarides, llamado Richard, fue un hombre homosexual, o es, asumo que sigue vivo, un hombre homosexual que durante la presidencia de Bill Clinton fue el enlace nacional con los derechos civiles de la comunidad LGBTQIA+. Nunca he pretendido afirmar que no ha existido disidencia dentro de la teoría psicoanalítica. Tampoco quiero retratar a todas las asociaciones de psicoanalistas, incluida la internacional, como instituciones monolíticas sin opiniones divergentes. Menos aún he de sugerir que aún dentro de la IPA no haya habido desde siempre homosexuales. Ejemplo destacado lo representa Anna Freud y su relación con Dorothy Tiffany Bullingham. Sin embargo, lo que sucedió es que aquellos en posiciones de poder, respaldados por aliados, lograron establecer una postura política dominante que reprobaba la homosexualidad de manera explícita y abierta. Lo anterior condujo a la oficialización de una serie de categorías y prácticas discriminatorias contra personas no heterosexuales en instituciones nacionales e internacionales dentro del campo de lo psicoanalítico, determinadas para sostener el statu quo. Además, numerosos analistas operaron bajo la creencia de que la no heterosexualidad debía ser curada, como si ser heterosexual garantizara una mejor salud mental exclusivamente por ser heterosexual. En última instancia, lo anterior obligó a que analistas homosexuales actuaran de manera opuesta a lo que Freud había aconsejado a Bruno Goetz en 1905: aislarse, ocultarse bajo la benevolente recomendación de la discreción y así negarse la oportunidad de sentirse libres y, como aquel poeta, escribir. Rescatando a Marmor, que cita el mismo Drescher, el estatus diagnóstico de la homosexualidad nunca fue médico ni semántico, sino moral. Un asunto de poder más que de medicina, diría Thomas Szasz. Para los psiquiatras, la homosexualidad dejó de ser catalogada como patología en la década de los 70. Para los psicoanalistas IPA, no fue sino hasta 1998 que el tema se abordó en la internacional. Ralph Ruffton, que ahora tiene un premio a su nombre en la Asociación Americana, nos narra cómo antes de esta fecha, la IPA evitaba discutir el tema, empleando frases como las que cito a continuación. 1. Como organización científica, la IPA debe evitar asuntos políticos. 2. La homosexualidad es patológica y por lo tanto descalificativa. Y 3. Ya que no hay ninguna política escrita respecto a este tema que excluya a los homosexuales, por lo tanto, no hay problema. Considero que en lo anterior, tenemos un ejemplo inmejorable de donde el poder, para evitar discutir un tema de la realidad, se esconde detrás de la reducción y denigración del uso del término política y así comprime lo psicoanalítico a ingenuidad dogmática. Michel de Certeau bien afirmó: donde el psicoanálisis olvida su propia historicidad, es decir, su relación interna, su relación interna con conflictos de poder y de lugar, se convierte entonces en un mecanismo de pulsiones o en un dogmatismo del discurso. Continúo de nuevo con el relato citado, donde Ralph Ruffton narra su experiencia en la IPA. En 1999, durante una reunión en Santiago de Chile, se redactó una política de no discriminación en la Asamblea de Delegados, lo cual provocó el descontento en el Consejo Ejecutivo de la IPA. Argumentaron que preferían no abordar abiertamente el término homosexual, optando por dejarlo de manera implícita. Muchos miembros se sintieron consternados porque al negarse a adoptar una política explícita de no discriminación que incluyera específicamente la orientación sexual, la IPA parecía respaldar prejuicios y complacer a aquellos que la consideraban una condición patológica a priori. En el año 2001, con Daniel Widlocher como presidente, se le pidió a este que aclarara esta cuestión y se discutió el tema en Niza. Cito:
El debate fue riguroso y duró como 2 horas. La postura más vocal vino de una delegada que quería tener evidencia científica de por qué los homosexuales eran capaces de funcionar como analistas. Robert Files contestó que, aún tomando en serio su argumento, tendría más sentido pedir evidencia respecto a que los homosexuales no fueran capaces de funcionar como psicoanalistas antes de quitar derechos y prerrogativas a todo un grupo. Casi por voto unánime se aprobó en aquel entonces la siguiente declaración. Sobre la base del compromiso con valores éticos y humanistas, la IPA se opone a cualquier forma de discriminación. Esto incluye, pero no se limita a, cualquier discriminación por motivos de edad, raza, género, etnia, creencias religiosas u orientación homosexual. La selección de los candidatos para el entrenamiento psicoanalítico debe realizarse solamente sobre las bases de las cualidades directamente relacionadas con la habilidad de aprender y funcionar como analista. Cierro cita. Como ya dije, la Asociación Psiquiátrica Americana despatologizó la homosexualidad en el 73. Para que los psicoanalistas lo hiciéramos institucional y públicamente, casi pasaron 3 décadas más. ¿Qué argumentos teóricos daban los psicoanalistas anti-gay? ¿Cómo llegaban a la conclusión de que ser homosexual equivalía a estar enfermo? ¿Por qué se jerarquizó a tal grado la sexualidad que llevó a que tantos afirmaran que la cis heterosexualidad debía ser la norma? Considero que en gran parte de la respuesta la podemos encontrar, al igual que la laxitud atribuida por la teoría clásica freudiana al superyo femenino, en cómo se rigidizó la conceptualización del complejo de Edipo y el correspondiente complejo de castración. Permítaseme el siguiente recorrido, uniendo de nuevo a los grandes grupos que constituyen la base del presente escrito. Para explicar el desarrollo sexual femenino, Freud afirmó que las niñas nacemos y crecemos desconociendo nuestra vagina. Para ambos sexos, el único genital que existe es el pene. Las niñas, al darnos cuenta que no lo tenemos, nos asumimos como castradas y en desventaja entramos al complejo de Edipo, buscando acercarnos al padre para conseguir aquello que sentimos la madre nos negó. A través de una serie de equivalencias simbólicas, pasaremos del deseo de pene al deseo de un hijo, que será cumplido siempre y cuando nos embaracemos y Freud mediante el producto sea varón. Es por esto que lo que las niñas pasamos a ser mujeres con rasgos envidiosos y como tal, resultamos más proclives a la mentira, la decepción y el engaño. Paul B. Preciado en 2020 nos señaló, y con razón, que los analistas luego actuamos como si lo único creativo en la mujer fuera nuestro útero. Solo a la lógica patriarcal se le pudo haber ocurrido una teorización tan absurda como el que las niñas vivimos en un desconocimiento radical sobre la existencia de nuestra vagina solo porque no se ve. Además, más allá del tema de la propiocepción vaginal, afirmar que las mujeres desconocemos la existencia de la vagina, que es que porque no se ve, omite burdamente la existencia y notoriedad clara y observable de la vulva y los labios vaginales exteriores e interiores. Sería como decir que no sabemos que tenemos muelas porque es difícil verlas, pues, ¿no? Con respecto a la homosexualidad, podemos ver un caminito teórico similar. Así como se naturalizó la salida del complejo de Edipo para la niña, los teóricos anti-gay anteriormente citados afirmaron de diferentes maneras que la salida edípica natural de un varón es siempre la heterosexualidad, aunque la realidad nos diga lo contrario. El que Rado negara la existencia de la bisexualidad freudiana, creo que fue el golpe de gracia naturalista y esencialista al convertir una cuestión estadística, o que podría ser pensada incluso como estadística, en patología psíquica. Recordemos, junto con Reiter, que Freud estalló el concepto de perversión desde 1905 en sus 3 ensayos para una teoría sexual, al afirmar que el objeto de la pulsión es contingente y que su elección no se debe a los encantos que pueda tener o no el objeto. Sin embargo, creo que dio un paso atrás y es de donde la teoría psicoanalítica clásica tomó mucha de su fuerza, al introducir lo que los americanos de mitades del siglo XX coagularían con su psicología del desarrollo. El camino a cómo llegamos a afirmar que las personas no heterosexuales niegan el complejo de castración y la diferencia sexual anatómica es un afán moderno y en última instancia no científico de ningún tipo, sino cristiano. Nuestros teóricos citados afirman que un homosexual no quiere saber nada de la diferencia sexual y al negarla perversamente, eligen entonces un objeto de deseo del mismo sexo.
Ante tal embate, Jorge Reiter rescata muy claramente, y en un reconocimiento implícito a Yves Kosofsky-Sedgwick y su epistemología del armario, que el verbo reconocer es distinto del de elegir. Además, no podemos hacer como que la única diferencia entre los sexos fuera la genital anatómica y la única falta fuera la falta de pene en la mujer. No se trata de afirmar que la perversión como entidad no existe, sino de desligar la perversión de ciertas formas de vivir nuestra sexualidad. No estoy negando que existan personas homosexuales cuya estructura sea perversa, sino que no son perversas solo por ser homosexuales. Desde hace décadas, autores disidentes han señalado este craso error teórico. La categoría de lo perverso tendría sentido cuando lo que se niega es la existencia y el ser del otro como otro, con la anulación de la subjetividad ajena, con la violencia ejercida sobre el semejante, al grado de abolir su condición de semejante. La capacidad de negar al otro como otro, nada tiene que ver con si mi elección de objeto es heterosexual o no. Lo importante no es a quién amo, sino cómo amo. Si el otro tiene pene y o vagina, si sus caracteres sexuales secundarios son típicamente femeninos o masculinos, claro que podrían ser un factor por discernir, pero no más que eso. Para reconocer la diferencia de mí con el otro, sea en tiempos del Edipo infantil o en tiempos de elección de objeto adulto, no necesito ver sus genitales. Me adelanto un poco a lo que sigue, citando a dos autores, Vittorio Lingiardi y Nicola Carone, que en su artículo llamado Challenging Oedipus in Changing Families afirman: las investigaciones de los niños van mucho más allá de la curiosidad sobre los cuerpos de los padres o la relación entre ellos, ya sean homosexuales o heterosexuales. Lo que estructura el complejo de Edipo no es tanto la posibilidad de identificaciones con cuerpos sexuados específicos, como la posibilidad de encontrar un lugar propio dentro de la escena familiar. Cierro cita. Ligar toda nuestra teorización edípica y subjetivante a esta parte de la anatomía ha resultado una equivocación. Las anatomías no son insignificantes, pero tampoco lo explican todo. Equiparar la heterosexualidad con sexualidad natural es un error. Insisto, si creemos que el reconocimiento de la alteridad solo se logra siendo heterosexual, caeríamos en la gran ilusión de pensar que la heterosexualidad es un garante de la salud mental, lo que sea que eso signifique, y todos tenemos ejemplos clínicos, personales y sociales de cómo lo anterior es una gran mentira. En este sentido, que desde las teorías se pretenda obligar la heterosexualidad como el único modelo válido de relación sexoafectiva, me parece más una necedad ideológica, que podríamos decir es hasta perversa. Durante las últimas 2 décadas ha surgido un intenso debate público y legal sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo y la crianza homoparental. Como psicoanalistas, uno de los debates que más ha captado nuestra atención fue el caso francés en los años 2012 y 2013. En este contexto, varios, si no muchos colegas de aquel país expresaron abiertamente su oposición a los derechos del matrimonio homosexual y la adopción por parejas del mismo sexo. Su argumento principal, el complejo de Edipo. Resumo algunos ejemplos citados en el diccionario Acal de la homofobia de TIN, que se ofrecieron al público en general en aquella nación. Cito: al dejar existir la familia homoparental como modelo, volvería entonces obsoleta, la teoría de la universalidad del Edipo, y como consecuencia pondría en peligro a la sociedad, socavaría sus cimientos. Otro ejemplo se puede resumir como: si la naturaleza no permite a una pareja homosexual reproducirse, por lo tanto no pueden ser padres. Cierro cita. Más allá de pensar que con este tipo de argumentos se da a entender que como psicoanalistas poseeríamos la facultad omnipotente de dejar existir la familia homoparental, o que el argumento claramente ridículo donde la infertilidad supondría razón suficiente para que cualquier pareja pierda el derecho a tener hijos, pensemos despacio el fondo de lo que argumentaron nuestros pares europeos. Argumentos como los anteriores se sostienen en la imposibilidad de pensar la diferencia entre procreación, sexualidad y filiación. Entiendo que los psicoanalistas pensamos el complejo de Edipo como el representante y el pilar central de la formación de la subjetividad. Sostenemos que nos convertimos en sujetos psíquicos y culturales a partir de la experiencia edípica.
La interpretación que nuestros colegas franceses ofrecieron en su argumentación es familiar para nosotros mismos. Cada niño requiere tanto de una mujer mamá como de un hombre papá para construir su triángulo edípico familiar. Creo que cuando literalizamos géneros pecamos de moralistas. Reducimos y generizamos cosas que pueden pensarse como funciones. Nos referimos al concepto de función materna, por ejemplo, ya que comúnmente somos las mujeres quienes asumimos la responsabilidad principal de cuidar a un infante. Sin embargo, más allá de la producción orgánica de leche, que bien puede no darse incluso en todas las personas gestantes, no veo necesidad de teorizar estos cuidados como propiedad exclusiva de un sexo. Como sujetos, nos desarrollamos en un entorno de fuerzas libidinales, y estas fuerzas son proporcionadas en gran parte por la familia. Sin embargo, la familia nunca está exenta de dinámicas de poder específicas y contextuadas, lo que justifica que en lugar de hablar de la familia, sea más adecuado referirnos a las familias en plural. Los colegas franceses afirmaron que permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo implicaba, y cito, desnaturalizar el concepto del matrimonio, como si el concepto del matrimonio fuese en sí algo del orden natural. Aquí Foucault nos recordaría que este es otro claro ejemplo de la dimensión política del discurso. Si queremos seguir teorizando que el complejo de Edipo es nuestro a priori fundamental como psicoanalistas, una salida no naturalista podría ser que, saliendo de este, el niño debe descubrir su lugar en el mundo, más allá de su familia. El complejo de Edipo nos moldea como individuos al hacernos partícipes y sujetos de la cultura, independientemente de nuestra elección de objeto. Y la noción de alteridad implica reconocer que el mundo no gira en torno a nosotros mismos. Somos sujetos y actores de la historia y estamos fuertemente influenciados por nuestras circunstancias y nuestros contextos. Es desde esta perspectiva que podemos escuchar a los demás, al otro semejante, que es al mismo tiempo apabullantemente ajeno a nosotros mismos. Freud sostenía que una persona sana era aquella con capacidad para amar y trabajar. No especificó a quién. Cito de nuevo a Jorge Reiter. Hasta el momento, todos los estudios serios indican que los hijos de las parejas del mismo sexo no tienen diferencias significativas respecto de los hijos de las parejas heterosexuales. ¿Será posible que la diferencia sexual de los padres, el género al que se identifican y su elección de objeto sexual jueguen un papel menos importante en las identificaciones y elecciones de los hijos de lo que hasta el momento creíamos? Cierro cita. Al sostener posturas anacrónicas dentro de nuestros consultorios e instituciones de las que somos parte, ¿realmente ayudamos a quien acude con nosotros? ¿O más bien llegamos a ser cómplices opresivos y agentes retraumatizantes? El nuevo miedo, entre comillas, lo trans. El 17 de noviembre del 2019, el doctor en filosofía por Princeton, Paul B. Preciado, estalló la escuela de la causa freudiana, el psicoanálisis en Francia, y como efecto dominó el gremio psicoanalítico de Occidente, con un discurso público frente a 3.500 psicoanalistas franceses titulado «Yo soy el monstruo que os habla». Si 6 años antes nuestros colegas habían puesto el grito en el cielo respecto a la legalización del matrimonio gay y la homoparentalidad, el que un hombre trans llegase a denunciar abiertamente el régimen de la diferencia sexual les estalló la cabeza y, podría decir socorronamente, también los genitales. Si para el psicoanálisis moderno la elección de objeto homosexual significaba ya una desviación, una desnaturalización, una degradación, una enfermedad, un vicio, una patología, una perversidad y tantos otros términos utilizados durante el siglo XX para intentar esencializar la dupla masculinidad-feminidad, el que un españolito, antes designado españolita, se presentase ante ellos como el nuevo Pedro el Rojo kafkiano, significó para el auditorio tal contradicción epistémica que la escuela de la causa freudiana se dividió. Así, la homofobia conocida dio un paso lateral para ceder el foco a su hermana, aún más oculta, la transfobia. Considero que la nueva, entre comillas, moda transfóbica, repite en una versión remasterizada los prejuicios teorizados como ciencia que señalé en las páginas anteriores. Al igual que las mujeres decimonónicas que solicitaron a Freud callarse y escuchar, o a los colegas homosexuales de las décadas pasadas exclamaban al insistir con su lema, hablen con nosotros, no de nosotros, o incluso el lema del que la comunidad afroamericana hizo suyo en el Estados Unidos, que reza, not about us, without us,
o sea, no de nosotros, sin nosotros, la comunidad trans está pidiendo que escuchemos, por lo menos al principio, sin teorizar. Lo psicoanalítico debe ser producto de su clínica, y una clínica cerrada a los nuevos discursos y a los provenientes de otras disciplinas está condenada a morir. Si no abrimos las puertas de nuestros consultorios para dejar entrar nuevas conversaciones, si no salimos de nuestros dogmas y nuestra consulta privada a sentir los ya ni tan nuevos aires del siglo XXI, tendrían razón todos los polve preciado del mundo al afirmar que más que ellos, nosotros somos la quimera. El no abrirnos a nuevos discursos, ¿de verdad no representa lo que los psicoanalistas anti-gay endilgaban a los homosexuales respecto a negar cualquier diferencia? ¿Tan frágil sentimos nuestra identidad? He escuchado y leído críticas al discurso y al posterior libro de Preciado que reprueban su tono militante y hasta enojado. Es cierto que el discurso del autor es un discurso político, iracundo y militante, hecho para incomodar, pero lo anterior no le roba legitimidad. La invitación de Paul a dejar la servidumbre, así le llama él, del régimen binario de la diferencia sexual, asusta mucho a nuestro gremio, pero no debería ponernos a temblar. Para muchos psicoanalistas, ese discurso fue un llamado a la guerra. Nada más tenemos que asomarnos a la cuenta del ya no llamado Twitter de Jacques Alain Millier para darnos cuenta. Yo no creo estar en una guerra, pero incluso pensando que en efecto no hay otra salida más que el que nuestros axiomas y a priori caigan y se destruyan, ¿de qué nos sirve imaginar solo una catástrofe teórica? En 1915, Freud escribió un texto donde afirmó, a los que ahora sabemos eran Rainer Maria Rilke y Lou Andrea Salomé, que él seguía sintiendo esperanza en caso de que la Primera Guerra Mundial destruyera todo. Cito: cuando acaba de renunciar al todo lo perdido, se ha devorado también el yo a sí mismo, y entonces nuestra libido queda nuevo libre para, si todavía somos jóvenes y capaces de vida, sustituirnos los objetos perdidos por otros nuevos que sean en lo posible tanto o más apreciables. Cabe esperar que con las pérdidas de esta guerra no suceda de otro modo. Con solo se supere el duelo, se probará que nuestro alto aprecio por los bienes de la cultura no ha sufrido menoscabo por la experiencia de su fragilidad. Lo construiremos todo de nuevo, todo lo que la guerra ha destruido, y quizá sobre un fundamento más sólido y más duraderamente que antes. Cierro cita. En 2015, 2 años después de que nuestros colegas franceses habían salido a las calles para defender el matrimonio y la familia natural, Griffin Hansbury, que fue otorgado el premio Ralph Ruffton por su trabajo Lo masculino vaginal, nos contó en ese texto. Ese texto creo que vale la pena leerlo completo y ha producido un montón de contestaciones a lo que él escribió, pero creo que es un posible ejemplo porque significa ya una construcción epistémica transicionada alrededor de la diferencia sexual, el complejo de castración y lo fálico. En este trabajo, el autor explora la relación de los hombres con lo vaginal, desligando este último término de lo estrictamente femenino. Si podemos hablar de mujeres fálicas, ¿por qué no podemos hablar de hombres vaginales? Desde la clínica se pregunta cómo es que un hombre entonces puede permitirse valorar sus partes femeninas y receptivas en una cultura que constantemente le está diciendo que debe denigrarlas. Como posible respuesta, Hansbury propone el nuevo concepto de lo vaginal masculino. Este concepto, al igual que pensamos cuando hablamos de lo fálico, iría más allá de un género o sexo específico y daría cabida a pensar cuerpos femeninos con capacidad de existir de manera total, parcial y o temporal. Ya hay teoría nueva extraída de la clínica trans, solo nos falta leerla. Lamentablemente, lo transgénero es algo que sigue siendo un tema controversial y malentendido en nuestro gremio. Psicoanalistas hoy preguntan, como los que preguntaban respecto a las personas homosexuales, el qué haremos cuando ellos lleguen a nuestras puertas. ¿Será sorpresa también saber que ya llegaron? Griffin Hansbury, nuestro premiado autor de hace unos instantes, es analista queer y trans que radica en Nueva York. Otro ejemplo lo representa Jack Pula, que en el trabajo Understanding Gender Through the Lens of the Transgender Experience nos narra su experiencia sumamente personal e íntima como analista. En un relato también digno de leerse completo y lleno de apertura y sensibilidad,
Pula describe cómo fue su transición de género siendo analista en formación en Estados Unidos. Comparte cómo tuvo que defenderse ante distintos analistas, sintiéndose muchas veces más en un interrogatorio que en una sesión analítica. En la literatura PSI sobran ejemplos donde el abuso sistemático por parte de las instituciones de salud llega hasta amenazar la misma sobrevivencia de las personas trans. Pula no deja de reconocer que el género puede llegar a ser una experiencia violenta, tanto interna como externamente, y el que aunque las transiciones típicamente proveen de alivio y de paz, además de la sensación de finalmente poder vivir, no significa que la cuestión sea poca cosa. Como bien dice Patricia Gerovici, trabajamos con una cuestión que es de vida o muerte. A diferencia de lo que se acusa en círculos conservadores hacia las personas que no condenamos la atención o cuidados para la afirmación de género en las personas trans, los procesos de transición nunca son tomados a la ligera ni por las personas que llegan a cuestionarse el proceso, ni por los profesionales de la salud que trabajamos con estos. Sostener que abrirnos a la idea de poder acompañar los cuidados de afirmación de género significa automáticamente tener una posición psicoanalítica laxa y banal respecto a las infancias y los adultos trans, es similar a aseverar que aquellas personas que deciden interrumpir un embarazo lo hacen como si se fueran de tarde casualmente a ver una película nominada al Oscar en una pantalla IMAX. Como dijimos, las personas trans están jugando la vida. Pocas cosas son más serias que esto. Lamentablemente, hasta la fecha y para muchos, la noción destructiva de que las personas trans son inherentemente anormales, perversas y psicóticas, cito aquí a Jack Pula, es un problema epistemológico que merece escrutinio y corrección de nuestra parte. Tenemos la obligación de crear nuevas teorizaciones porque, citando a mi amiga Regina Fernández, las categorías binarias de pasividad-actividad, masculinidad-feminidad, deben ser replanteadas en pos de una visión más amplia de la sexualidad. El ajustarnos a los roles de género ya arcaicos cierra oportunidades para complejizarnos y termina oprimiendo nuestro deseo y por ende enfermándonos. Cierro cita. La simplificación del pensamiento binario teorizado como pares de opuestos y confrontados constituye hoy por hoy una trampa que entorpece la reflexión, instituye una parálisis del pensar que cierra caminos a la cooperación. Los nuevos teóricos nos invitan a trabajar con lo trans y que intentemos abrir y sostener un espacio que con esmero reviva y articule lo traumático, mientras se sostenga la creación de nuevas soluciones que proporcionen alivio y no reaviven persecuciones de antaño. La invitación que nos hace impulsa a renovar nuestra disciplina psicoanalítica como aquella que apuesta al conocimiento y no a la destrucción del vínculo. Tendremos que decidir. Cierro con una cita de Vasco Santos que publicó la Sociedad Portuguesa de Psicoanálisis y que compartió en su página de Facebook hace un año. El psicoanálisis debería atreverse a abrirse a estos otros ejercicios de intervención crítica que son la filosofía, la literatura, las ciencias sociales y en última instancia el reflejo del orden cultural y político. Para preservar su mayor esencia, el psicoanálisis debe repetir su origen. ¿El psicoanálisis es crítico y escandaloso o no será? Gracias. Creo que estamos de acuerdo. O sea, ¿no? O sea, el afán cientificista que menciono que incluso pongo como ejemplos, me parecen exteriores a lo que es lo psicoanalítico, ¿no? O sea, el afán cientificista del orden hegemónico del psicoanálisis actual, por lo menos en la internacional, el querer corroborar qué pasa en el cerebro mientras asocio libremente o cómo puede haber un correlato orgánico de, ¿no?, el aparato psíquico freudiano, a mí no me interesa en lo más mínimo. O sea, no es algo en lo que quiera yo gastar libido, ¿no? O sea, sí creo que la bronca es cuando llegamos con teorías, yo diría teoría / filosofía, ¿no? O sea, creo que no es pensamiento analítico, sino una filosofización de lo psicoanalítico, ¿no? O sea, y de gente que muchas veces tiene poca clínica. O sea, creo que se hace mucha filosofía del psicoanálisis cuando la gente tiene pocos pacientes. Y yo estoy de acuerdo en que lo psicoanalítico se hace en el consultorio, ¿no? O sea,
lo que piden o lo que ponía como ejemplos de tener, queremos evidencia científica de que un psicoanalista puede, ¿no? O sea, puede funcionar. ¿Cómo haríamos eso? O sea, perdón, ¿que vamos a hacer qué? ¿Un grupo control? O sea, ¿qué? ¿No? O sea, para mí porque en ese sentido también, para mí la definición de lo que puede ser una ciencia es algo que produce más preguntas, no respuestas, ¿no? O sea, eh, el indagar sobre cualquier objeto, una rosa, ¿no? O sea, me puede ir llevando, pero a más y más preguntas de cómo es una rosa y cómo pierde color y por dónde van las semillas y qué puedo ver y qué no puedo ver. No, o sea, como yo no creo que nos lleve a respuestas cerradas, que serían un Weltanschauung pensando en lo que dice Asun, ¿no? Respecto entonces ya es una cosmovisión del mundo, no es psicoanálisis. Y la bronca es cuando nuestras propias cosmovisiones del mundo no reconocidas se llevan al consultorio y se insertan como teoría en la praxis, ¿no? O sea, y es donde yo creo que está el verdadero riesgo y es donde somos agentes retraumatizantes y es donde oprimimos en vez de escuchar, ¿no? O sea,